Hola amigos, amigas, estamos aquí reunidos para celebrar un nuevo encuentro de yoga con Maite Criado y Pepa Castro, y nos hemos reunido con unos invitados, invitadas, bueno, más que interesantes, gente estupenda, que voy a pasar a presentaros, pero ahora mismo. Aquí a mi derecha tengo a José Carballal. Él es profesor de Ashtanga Yoga, nivel 2 completo, autorizado por Sharat Joyce. Es cofundador de Mysore House en Madrid. Y bueno, hay mucho más detrás de su biografía, como la de todos, pero ya iremos contando más cosas. Hola José, ¿qué tal? Hola, muy bien. Mucho gusto en verte por aquí. Feliz de estar aquí otra vez. Aquí tengo a mi izquierda a Laura Cantillo. Laura es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y es formadora y profesora de yoga. Además es jefa de estudios y responsable pedagógica de la Escuela Internacional de Yoga. Ha colaborado con publicaciones sobre temas como creación de sociedades interculturales e inclusivas, resolución pacífica de conflictos, que falta hacer, un poco, desarrollo moral del ser humano y este tipo de temas. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro de verte. Y aquí enfrente tengo a Montserrat Simón, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgrado en Historia de las Religiones. Es profesora de yoga y asesora en Filosofía de Enfoque Sapiencial. Es autora de un libro que se llama 50 perlas del yoga y el Vedanta. Y aparte de eso ofrece cursos en muchas instituciones como Casa Asia, etc. ¿Qué tal, Montserrat? Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Muy bien, pues nada, aquí tenemos a Maite. Pues encantadas también nosotras de recibiros y de compartir una conversación o una charla sobre algo que está candente, que está encima de la mesa. Se están escribiendo sobre ello muchos artículos, muchos libros, bueno, muchos no, pero algunos libros, y vamos a partir de ahí, aunque la conversación pueda surgir por otros derroteros. Sentiros libre de hacerlo, ¿no? Pero así como planteamiento inicial, vamos a hablar de la felicidad y la ética. Por ejemplo, el filósofo Han dice, entre otras muchas cosas, que la felicidad es cosa privada, es cosa de esta nueva sociedad individualista y narcisista, ¿no? Y por otro lado, un poco más cerca, por ejemplo, José Antonio Marina dice algo así como que la felicidad es una moda que ha roto un poco la relación de la propia felicidad con la ética, con la justicia, especialmente con la justicia social, y que también, de alguna manera, la felicidad es muy cosa de uno nada más, ¿no? Y ahora últimamente se ha publicado un libro, se han escrito varios artículos de Stuart Jeffries, que también de alguna manera dice que estamos en un momento en que el deseo es inmediato y esto se relaciona de alguna manera con la felicidad también, ¿no? Y que es una felicidad o un deseo de algo que lo queremos en todo, a todas horas, en todas partes, ¿no? Una vez dicho esto, claro, en relación a la ética, en relación a la felicidad, pues el yoga también ha dicho mucho. Ha dicho mucho, pero también se ha prestado a muchas interpretaciones. Y vamos a empezar, si os parece, pidiéndoos un primer speech y a ver por dónde queremos continuar. ¿Quién quiere comenzar? Quizás Montserrat. Adelante.
Bueno, pues yo al escucharte lo primero que me viene es que habrá que definir a qué nos referimos con felicidad, ¿no? Es el primer punto. Y bueno, y parece que el enfoque que se está tomando, ¿no? Se está tomando con los filósofos a los que has citado, tiene que ver más con una felicidad que está sujeta a unos elementos externos, a esta cosa del deseo, de lo rápido, de lo inmediato. Y bueno, y también me quedo con esta cuestión de hasta qué punto la felicidad pertenece a la esfera de lo privado o no, y también hay de nuevo, ¿no? ¿Qué entendemos por privado? ¿A qué nos referimos, ¿no? Cuando decimos que es privado? Entonces, bueno, entiendo que ahora es simplemente decir con qué nos hemos quedado. Bueno, es un buen planteamiento, ya dejas muchas cuestiones encima de la mesa. Yo no estaría de acuerdo en absoluto con esa definición de felicidad como algo que esté sujeto a elementos que son completamente externos, ajenos, ni a esta cuestión del deseo, ¿no? Creo que los textos de la tradición yógica, de las tradiciones dentro del yoga o de otras tradiciones orientales, el budismo, el taoísmo y demás, y también incluso en la filosofía griega clásica, pues como que la felicidad tiene que ver más con una paz, un estado de dicha, que no es que sea privado porque es mío y es completamente ajeno al otro y le importa un carajo al otro, es privado, yo no le pondría nunca este término, ¿no? Pero porque se asienta en uno mismo. Íntimo, diríamos, a lo mejor, ¿no? En vez de privado, íntimo. Íntimo, mira, sería una buena palabra, ¿no? Tal vez íntimo, y a la vez que se hace cargo de esa unidad con los demás, con todo. Es decir, no es un íntimo separado, no es un yo y mi paz y mi felicidad frente a la del otro. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, hay mucho que hablar porque de entrada yo te diría, a lo mejor eso es lo ideal, no lo que está ocurriendo, pero vamos a dejarlo por ahí. Adelante, Laura. Pues yo estoy muy en la línea de lo que está diciendo Montserrat también, ¿no? Habría que preguntarse qué es esa felicidad y qué es esa ética, cómo la definimos, ¿no? Y quizá me quedo con algo que también ha salido sobre la mesa, que es el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque sí que es cierto que, pues si nos remitimos a la ética, que tiene ese valor quizá, o que le podemos dar todos, a la ética más primaria, al desarrollo de la ética del ser, es verdad que tiene una parte individual, pero también tiene un punto en donde esa ética tiene que ser relacional, ¿no? Y establecerse con su entorno. Y quizá en la sociedad en la que nos encontramos, en lo que estamos viviendo hoy en día, incluso en esta tendencia de la cultura de bienestar malinterpretada, ¿no? El yoga desde un punto de vista individualista, en donde el ego se exalta, en donde me autoobservo sin observar lo que me rodea, estamos yendo a esa felicidad efímera, ¿no? Esa felicidad individual que no comparte, esa íntima se convierte en la que está por todas partes. Que no es permeable, ¿no? Exacto, ¿no? Está antepuesta, porque lo que importa soy yo y el proceso en el que estoy, sin contar que ese proceso está en un contexto. Creo que es a este privado al que se refiere Han, en este sentido, creo que es en este sentido en el que él dice es una cosa privada, ¿no? Que se queda para ti y que lo importante es que tú colmes las expectativas que tienes en este sentido. No estoy tampoco segura de lo que estoy diciendo, pero creo que... Yo creo que sí. Como que cada vez se separa más la felicidad íntima o personal de tipo emocional, muchas veces también, no solo de metas y proyectos, sino, digamos, tu ser del resto, de la felicidad colectiva, que ha de construirse entre todos, también contigo, ¿no? También tú tienes que participar de esa construcción de la felicidad colectiva, porque sin felicidad colectiva, que es justicia, como dice José Antonio Marina, ¿no? Sin felicidad colectiva, poca felicidad individual, digo yo, también es un planteamiento, puedes tener, porque vivimos inmersos en la sociedad, porque no somos eremitas
y no podemos retirarnos a ningún sitio, ¿no? Tenemos que pagar recibos, nos pasan enfermedades y tenemos que acudir a la justicia y a la sanidad. Entonces, esto también es felicidad colectiva, ¿no? José, ¿qué opinas tú? Es tan grande el tema que no sé por dónde empezar. Claro, por supuesto que primero hay que ver qué es felicidad, ¿no? ¿Qué es felicidad? Porque creo que cada persona tiene un concepto de felicidad, ¿no? Y que me parece que en el mundo del yoga vemos la felicidad de una forma distinta en general que como se ve a nivel social, donde hay mucha identificación con la materia, como decía Laura, ¿no? La sociedad del bienestar. Pero una cuestión, diferenciando esos dos tipos de sociedad, la subjetiva, que es, digamos, que tú construyes, ¿no? A tu medida de tus necesidades o lo que sea, pero la social, digamos que puede ser más objetivable, ¿no? Nada más te quería hacer un poco esa distinción. Pero incluso dentro del mundo del yoga creo que hay división con estos temas, ¿no? Como que hay gente que va más por esta idea de tú ocúpate de ti y si tú desarrollas conciencia y te conviertes en el consciente, eso lo vas a aportar a la sociedad, y creo que eso malentendido sí que acaba haciendo que uno se mire y se aísle, ¿no? Y bueno, esa teoría de es que si tú te transformas a ti vas a transformar la sociedad, tiene su sentido también, ¿no? Pero como que yo digo, pero es excluyente, quiero decir, sí, a lo mejor si todos nos ocupamos de lo nuestro, todas las personas del planeta se ocupan de lo suyo y de transformarse, se transforma todo el planeta, ¿no? Pero bueno, yo personalmente soy más de la línea de tratar de poner mi transformación a favor de la sociedad en la que vivo, ¿no? Y yo voy por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es el kit de la cuestión, que en cierto modo, que estamos tratando, no sé, ¿no? Y también como me venía esta reflexión, ¿no? En cuanto a esa habla de felicidad, que yo me he asustado, porque digo, felicidad, ¿no? Digo, ¿qué es felicidad para mí? ¿Cuándo me siento yo feliz, ¿no? Y para mí tiene que ver con cuando estoy conectado conmigo y cuando siento conexión con las demás personas, ¿no? Ahí es donde yo siento una felicidad que no tiene mucho que ver con esta cosa que se promueve o se vende socialmente de una felicidad como explosiva, pero también muy efímera y muy superficial, ¿no? Tiene más que ver como con un estado interno sostenido, que quizás no sea tan intenso, tan de fuegos artificiales, pero es más... Yo veo mucho la felicidad en la conexión interna y externa, ¿no? Yo la veo por ahí. Es muy interesante lo que estás mencionando, y me quedo con dos cosas, sobre todo, ¿no? Lo que dices, ese estado sostenido, ¿no? De felicidad, porque ¿dónde queda el sufrimiento dentro de tu felicidad, ¿no? Es decir, la felicidad no puede ser algo únicamente efímero, ¿no? No puede ser algo que viene plasmado en una taza, hoy va a ser un buen día, a lo mejor no lo es, pero eso no significa que a lo mejor una persona no puede ser feliz. Es decir, la psicología positiva se tiraría de los pelos con esta idea así, ¿no? Y con otra cosa que me ha parecido súper interesante que ha mencionado Pepa, que hablas de la justicia, ¿no? Y es que al final yo creo que es una opinión también personal, ¿no? La felicidad y la ética, que era otro tema que había salido, están muy vinculados a la justicia moral, al desarrollo de la moralidad del ser humano, ¿no? Sea cual sea inserto en la sociedad en la que vivan. Y es verdad que esto me recuerda mucho a un artículo que salió en la Journal of Psychology en 2006 de un psicólogo que se llamaba Teach y el equipo, y realizó un estudio para ver cómo el yoga estaba relacionado con la felicidad y con el desarrollo de la moralidad del ser humano, y para ver si realmente de alguna manera esto podría estar vinculado. Y encontró que efectivamente sí, que esos procesos de autocontemplación, bien llevados a cabo, bien desarrollados, por supuesto insertos en un contexto de evolución, favorecían esos estados de contemplación social, ¿no? Y ese desarrollo de la felicidad como colectivo, no únicamente individual. Es decir, que el yoga puede contribuir a eso de alguna manera, ¿no? Pero, ¿dónde está la línea? ¿Qué piensas, no? Claro. Bueno, van saliendo muchas cosas, la verdad que salen muchos elementos, ¿no? de los que tirar. Así yo ahora me quedo con esta cosa, ¿no? De que realmente igual uno de los
uno de los problemas está en que a veces hacemos como si fuese excluyente mi proceso personal con el contexto en el que vivo, ¿no? Y efectivamente que yo me escuche y que haga esa transformación en mí misma, que yo, por ejemplo, sí que soy una, bueno, iba a decir una defensora, pero, o sea, que sí que creo firmemente que aquello que yo transforme en mi vida y aquello que yo trabaje en mí es lo único que voy a poder ofrecer al mundo, porque a mí tratar de pensar en qué hacer en la otra punta del mundo se me hace grande, se me hace una bola. ¿Significa eso que lo excluya y que mire para otro lado y haga ver que no estoy viendo algo que está ocurriendo en esa otra punta del mundo? No, significa que veo qué es lo que de forma inmediata yo puedo ir en mi vida, en mi día a día, ir caminando en otra dirección, ¿no? Ir transformando esa realidad. Y creo que también una cosa más que me parece importante es desde dónde actúo en la búsqueda de la justicia social o de ese apoyo, esa ayuda, porque muchas veces también aquello que se presenta como solidario, como una ayuda, muchas veces también no es más que una capa superficial para sentirse uno bien y mejor y sentir que está haciendo algo, y está más fundamentado en un hacer que también está alimentando al ego, a la apariencia y al sentirse bien de cualquier manera, que no a una acción que procede de un lugar de contemplación, de escucha profunda, y desde ahí hago lo que tenga que hacer. Y si tengo que actuar y colaborar en algo o hacer o dejar de hacer, que muchas veces más nos valdría dejar de hacer. Es un tema muy interesante este que planteas. Mi propia reflexión en relación a todo esto que acabas de decir, bueno, el tema de justicia, de solidaridad, de ética social, pensamos que está siempre en la otra punta del mundo, está muy cerca de cada uno de nosotros. Y en mi reflexión, y hablo que es reflexión, no tengo una conclusión exacta, es claro, esta felicidad sostenida o este encuentro con nosotros mismos, que es un encuentro sostenido que me daría una hipotética felicidad a través de la intimidad, a través de todo lo que conocemos que nos ofrece el yoga, especialmente la meditación. ¿Esto va antes o va después de que yo me ocupe de la injusticia que me rodea? ¿Me explico? Es una reflexión que hago, que yo me la hago a mí misma, vengo haciéndomela de muchos años, ¿no? Porque, claro, eso me convierte en el primer mundo, en la felicidad del primer mundo. Claro, solo en el primer mundo podemos tener los procesos de autoobservación, los procesos de estos de la intimidad y podemos meditar, porque alguien que carezca de lo mínimo indispensable no va a meditar. Entonces, lo dejo como reflexión personal que yo me hago y me la he hecho casi siempre y que no tengo mi conclusión, ¿no? Intento estar ahí a caballo, pero para mí es una reflexión importante. ¿Qué va antes? Pudiera ser incluso que mientras me ocupo de la justicia social, ahí establezco la intimidad conmigo misma. No necesito primero retirarme, primero ocuparme de mí, para luego hago como pregunta esta, no tengo una respuesta yo tampoco personalmente. La verdad es que hay filósofos, que estoy leyendo un poco ahora para comentar estos temas y tal, que lo ven así, ven, en vez de ir de lo individual, digamos, a lo colectivo, es un poco al revés, ¿no? Vamos a mejorar las condiciones de todos para poder retirarnos, digamos, más en paz, ¿no? No retirarnos, quiero decir, mirarnos, autoobservarnos, ¿no? Más, no sé, en unas condiciones más favorables, ¿no? No sé qué pensáis. Yo creo, perdón, me venía antes cuando estabas diciendo lo que, perdona que te he interrumpido, que
que hay un punto de falacia en el propio planteamiento para mí, desde mi punto de vista, que es el estar planteando que tenga que ser una cosa primero y otra después. O sea, no tiene por qué ser primero una y después otra, no tiene por qué ser excluyentes, como decía antes José. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que todo esto hay que mirarlo ahora, aquí y ahora, en un contexto muy difícil. Quiero decir que estamos en una crisis, en un mundo muy conflictivo, quizá no quiero llamarlo crisis, pero en un mundo súper conflictivo, que cada vez nos tiene un poco más manipulados desde los medios de información, las redes sociales, los múltiples poderes, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos un poco que también que defendernos, ¿no? Y que hay que dar un paso quizá adelante. No sé si yo no estaba hablando tanto de esto como verdaderamente de no la justicia social en relación a derechos o política, sino verdaderamente a las necesidades, al sufrimiento, que es además está directamente relacionado con los objetivos yógicos, para mí por lo menos, ¿no? El alivio del sufrimiento, que esto es una frase tan manida, pero al mismo tiempo tan llena de connotaciones y de trascendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso desde mi individualidad, porque hay también una parte del yoga que fomenta esto, ¿no? Tú lo has descrito maravillosamente, ¿no? Como desde ahí yo también participo, y Montserrat estaba diciendo no tiene que ser excluyente, ¿no? Sería un posible camino, ¿no? Que mientras hago esto verdaderamente desarrollo mi individualidad, vamos a decir, la buena, no la del ego, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Es que yo creo que debe haber tantos procesos distintos, ¿verdad?, como personas, ¿no? Porque venimos también cada uno y cada una con nuestros condicionantes. Entonces creo que, por lo menos mi proceso personal, yo me siento mucho más conectado con todos estos temas, siento que puedo mirar más a los demás y que puedo estar más sensibilizado a la injusticia que hace 20 años, porque he hecho también un proceso de conectarme con mi sensibilidad, he hecho un proceso de despertarme, es un proceso de conectar con mi dolor que me permite sensibilizarme con el dolor de los demás. Sí, y a la vez que me sensibilizo con el dolor de los demás, esto me hace conectarme más conmigo. O sea, para mí ha sido muy, muy, muy a la par, ¿no? Paralelo. Sí, y también como que me viene una cosa, ¿no? de cómo idealizamos la palabra felicidad, ¿no? Como que para mí la felicidad no excluye en absoluto el dolor. El sufrimiento idealmente sí, ¿no? Pero para mí felicidad no es una vida sin dolor, es una vida donde yo puedo sostener el dolor, donde el dolor no me cierra, donde el dolor no me hace salir corriendo, donde el dolor no me hace vivir la vida a medias, ¿no? Pero que a veces idealizamos tanto la palabra felicidad que, a ver, es insostenible estar todo el rato bien y todo el rato feliz, ¿no? Nos daría un ataque al corazón a los 40 porque tenemos que tener una regulación también, ¿no? Entonces para mí sí, yo creo que va muy a la par, ¿no? Que nos encontramos con nosotros cuando nos vemos en el otro y viceversa, ¿no? Yo lo vivo así, no sé qué. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque quizá la pregunta sería ¿qué gafas nos ponemos para ver todo esto? ¿No? ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de estamos en una situación complicada socialmente. Bueno, hace unos años había más de 60 conflictos armados activos, nadie hablaba de ellos. Quizá la diferencia está en que colectivamente siempre ha habido crisis sociales, sufrimiento a nuestro alrededor, sociedades que se estaban autodestruyendo, pero la comunicación no nos llegaba. Es decir, la sobreestimulación informativa que hay ahora, que por un lado tiene sus aspectos positivos, pero por otro lado está generando situaciones que llevan a esa individualidad de la que estamos intentando huir, yo creo que casi todas las personas que estamos aquí, ¿no? Nos obliga a ponernos unas gafas de defensa o unas gafas de el otro o la colectividad frente a la individual, ¿no? ¿Qué gafas llevo puestas para ver esto? Y quizá ahí el yoga nos dé ese punto, ¿no? Llevo unas gafas puestas. Tener conciencia sobre llevo unas gafas puestas y lo estoy viendo desde mi prisma ya está haciendo mucho en el individuo, ¿no?
Qué interesante esto que dices, sí. Estoy tomando una actividad, o sea, una actitud asistencialista, que yo creo que era un poco por lo que tú ibas, Montserrat, o estoy intentando tomar una actitud transformadora de mi entorno y de mí mismo. Quizá hay, bajo mi punto de vista, hay algo, ¿no?, que habría que ver, ¿no? Y cómo se interviene ahí, cómo el yoga puede aportar, o cómo cada individuo puede aportar ahí, ¿no?, esas gafas, esa transformación social que podemos generar. ¿Desde dónde, no? Claro, y para mí ese desde dónde, cogiendo el hilo de lo que estás diciendo, tiene mucho que ver con una comprensión sentida, ¿no?, con un estar en este contacto con qué siento, qué me pasa, además eso, ¿no?, en comprender que el dolor y el placer forman parte de la vida y que eso que llamamos felicidad, que yo cada vez igual tiro menos de esa palabra y tiro más en términos griegos dirían ataraxia, ¿no?, esa paz o ese... Bueno, pues simplemente ese saber estar en presencia de lo que está ocurriendo, de lo que estoy sintiendo, sabiendo que de algún modo yo soy algo más en tanto que soy quien se da cuenta de eso, y en la medida en que me doy cuenta, tomo conciencia y voy comprendiendo también, no sé si tanto el por qué, pero sí el cómo surge eso. Entonces en la medida que lo voy viendo y lo voy comprendiendo, eso mismo se va transformando porque deja de hacerme esclava. Yo dejo de estar a merced de un deseo cualquiera, del primer pensamiento que se me cruza por la cabeza, de la primera noticia que leo y ahora ya se me hincha la cabeza con lo que he leído y aquel ha dicho y el otro no sé qué, ¿no? Y todo ese ruido. Y luego me llamaba la atención también, Pepa, cuando has hablado esta cosa en esta ayuda del otro y de no dejar al otro de lado, ¿no? Como en el fondo, bueno, decimos mucho, pero ¿quién luego deja de lado el comprarse el último modelo de teléfono móvil? ¿Quién deja el coche un poquito más de lado? ¿Quién consume menos? Hay cosas muy individuales que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y no hacemos ese compromiso porque, claro, ahí ya... Sí, claro. Es más fácil, voy a la manifestación, sí, eso venga y así paso un rato, pero luego en mi día a día... Ya, yo creo que también todo está ahí imbricado, ¿no? Que quiero decir que uno tiene también la responsabilidad de estar bien informado ante el ruido, ¿eh? Uno tiene la responsabilidad de saber un poco discernir quién está diciendo la verdad y quién está engañando, ¿no? Es decir, que ni es inhibirse, ni es intentar estar en todo. A mí cada vez que se dice que, por ejemplo, una de las cosas que yo he oído en el mundo del yoga, ¿no?, que la política, los políticos y tal, bueno, pues es que todo es política. Vivimos en un mundo donde la política importa. La responsabilidad de cada uno es estar bien informado para saber qué es lo que tiene que hacer para mejorar la sociedad, ¿no? Quiero decir que no, tampoco hay que meterse en un rincón para que no te llegue el ruido. Hay que saber penetrar en el ruido y discernir el grano de la paja, ¿no? Que no nos manipulen. A mí el tema de la manipulación, del tipo que sea, quiero decir, desde la económica o de consumo hasta la, entre comillas, espiritual. No me gusta ningún tipo de manipulación y hay que estar siempre muy, digamos, en guardia frente a eso, ¿no? A mí, escuchándote ahora, me venía una frase, una definición de yogi o yogini que se me quedó porque me gusta mucho, ¿no? Que decía que es alguien que trata de dejar cada lugar donde está mejor que como se lo encontró. Pues sí. ¿No? Yo resueno mucho con eso y digo, bueno, yo me encuentro con esta sociedad y puedo o aislarme para protegerme de toda la agresión, de toda la falsedad. Es una sociedad muy agresiva, donde estamos tristemente acostumbrados a la agresión y muy anestesiados, y creo que parte del yoga tiene que ver con despertar todo eso, ¿no? Pero luego es como, ¿qué hago? ¿Me quejo de la sociedad o trabajo por cambiarla, ¿no? Y yo desde ahí como que siento que los practicantes de yoga tendríamos que ser bastante políticos también. Como esta cosa de si tú eres yogi no puedes ser político, ¿no? Es como, yo me parece que hay que responsabilizarse también, ¿no?
de la sociedad en la que vivimos y de tratar de estar, yo por lo menos, desde un lugar activista, implicado. Yo ahí me veo, sé que hay gente que choca conmigo, sé que cuando hablo claro o cuando denuncio cosas o cuando se entran en estos líos de la idea idealizada del yogi, ¿no? Y tú no te puedes meter en esto, tú tienes que ocupar de lo tuyo. Ya, pero es que la sociedad en la que vivo también es algo mío, ¿no? Y esto es un debate lo que pasa que es lo que Laura decía, ¿no? Cada uno lleva sus gafas de ver. Entonces yo como yogi, o como yogini, o como sea que se dice, intento llegar a mi espacio y a mi momento y dejarlo mejor con mis gafas de ver. ¿Me explico? Porque hay muchas gafas de ver, de muchas graduaciones. Sí. Entonces, claro, pensamos que el yoga y las interpretaciones que hacemos, cada uno con sus gafas de ver, de lo que debe ser el yoga, de lo que da el yoga, de lo que debe incluso hacer a nivel político el yoga, pero no nos olvidemos de que llevamos cada uno nuestras gafas. Yo no estoy de acuerdo con muchas gafas de ver. Claro. Claro, yo llevo la mía, que no me deja estar de acuerdo a lo mejor con la del frente. Y espero que incluso a la hora de sentirme bien informada y de elegir lo que me informa bien, es que llevo mis gafas puestas. Entonces, para mí, lo que me informa bien, pues... Este es el gran debate, ¿no? Como estoy desde el discernimiento o estoy desde imponer. Pero el discernimiento siempre tiene unas gafas. Yo creo... Es así, culturales, sociales, genéticas, epigenéticas. Yo creo... Egoico, todo. Me vais a permitir, es una reflexión y lo dejo ahí, pero uno de los sucesos o de las cosas que pasan ahora un poco en el terreno del pensamiento es que parece que la verdad es relativa. Vamos a ver, hay verdades relativas y verdades universales, aunque suene así muy... Pues, ¿cuál es una verdad universal? Pues que, no sé, se me ocurre ahora mismo que no matarás a tu prójimo, yo qué sé, ¿no? No debes hacerlo, no lo sé. Es decir, que, hombre, si todo es relativo, todo es cuestión de gafas, pero todos sabemos que para que una sociedad, por ejemplo, o una persona funcione, ha de tener unas cualidades, unos valores, no sé, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es decir, esas cualidades y esos valores están infundados en esa sociedad. Están decididos por algunas personas que también tienen esas gafas de ver. Pero aparte de eso, si dejamos esas gafas de ver a un lado, el ejercicio de la responsabilidad lo puedes ejercer desde el punto que tú tengas recursos para llegar a esa responsabilidad. Y a lo mejor tus recursos y los míos sociales no son los mismos. Y mi ejercicio de la responsabilidad acerca de la información que me está llegando, o cómo afronto los hechos, o cómo veo mi verdad, es diferente a la que tú o cualquiera pueda tener, ¿no? Es decir, que al final no estamos exentos. Evidentemente hay cosas que pueden ser más o menos relativas, pero un mismo hecho vivido por 6 personas o por 5 personas diferentes va a tener 5 o 6 verdades diferentes. La cosa es, y pueden no contradecirse, porque cuando hablamos de verdades muchas veces pensamos en opciones contrapuestas y no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, a lo mejor estamos hablando de verdades y cada uno entendemos un poco algo, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, llamémoslo principios o llamémoslo, no sé, de otra manera, ¿no? Que todos sabemos que son sapienciales, que son universales, que son eternos, ¿no? Que uno, no sé cómo decirte, a nadie le gusta que le mienten, que le mientan, ¿no? A nadie le gusta que le maltraten, no sé, habrá casos, claro, pero, ¿sabes? Yo creo que ahí la guía está en esa felicidad de la que hablábamos inicialmente, ¿no? De nuevo, esa paz o esa alegría, es decir, de aquello que hago o que dejo de hacer, ¿no? Que es lo que me conecta con un estado de que me deja en paz, profundamente en paz, aunque no sea lo que más me guste a lo mejor. Y a veces me implica hacer o dejar de hacer algo que es lo que me gustaría o lo que no me gusta,
pero que es lo que me deja en paz, me deja tranquila, ¿no? Yo el año pasado me habría gustado tener unos planes, pero al final lo que me dejaba en paz era quedarme con mi padre que estaba enfermo. Pues bien, pues eso es lo que me deja en paz, aunque no sea lo que más me guste ni lo que querría en ese momento. Entonces yo creo que la verdad para cada individuo, y ahí creo que hay un encuentro, que es el encuentro de que todo hombre busca por naturaleza o tiende a la dicha, a la felicidad, ¿no? y que también lo encontramos en la tradición filosófica occidental. Y es en esa búsqueda el irme guiando por aquello que me da paz y que sé que no produce daño ni en mí ni en los otros seres, ¿no? El concepto de Dharma, a mí me gusta mucho, hay una definición en el Mahabharata. En varios lugares se dice como, bueno, ¿qué es el Dharma? Es muy difícil decir, no se sabe bien, etcétera. Pero entonces hay un momento que dice, Dharma es aquello que sirve para sostén de todos los seres. Y me gusta mucho porque además es el que etimológicamente mantiene mejor la raíz, ¿no? Dri, que significa sostener. Entonces, creo que para mí son buenas guías, ¿no? Es decir, esto me deja profundamente en paz y ahí cuando uno no se puede engañar, ¿no? Puede engañar a los demás, pero yo creo que ahí sabemos cuándo dormimos bien y cuándo no dormimos bien porque algo nos inquieta. Y luego esta mirada de eso que me sostiene a mí, sostiene a los demás porque formamos parte de una misma vida y porque en el fondo, y es en ese sentido que no hay un yo y un otro, no hay un individuo y un colectivo, sino que hay en la medida en que comprendo que soy y que busco esa felicidad para mí, la busco también para los demás porque estamos en el mismo barco. Esto es lo ideal. Claro. Bueno, esto es lo ideal, pero que en la medida que lo comprendemos, lo podemos ir aplicando, ¿no? Lo podemos ir con ese ver todas las miserias y las sombras de por el camino, nuestras limitaciones, ¿no? Lo que pasa es que es muy interesante lo que estás comentando, pero tenemos que incluir otro factor, y es porque estamos hablando de moralidad, ¿no? De esos principios o de eso que me produce paz. Si nos vamos a una teoría muy clásica de desarrollo moral del ser humano, por ejemplo, Kohlberg hablaba de los 6 estadios de desarrollo moral y no todos los seres humanos acaban desarrollando ese 6º estadio que es del que tú estás hablando. Y él ponía un ejemplo muy, muy sencillo, que solamente lo dejo aquí encima para que lo pensemos, ¿no? y pensemos cómo diferentes personas de la sociedad podrían responder, que es un dilema moral. Y que decía algo así como que había un hombre, al que vamos a llamar James, que tenía a su mujer muy enferma en el hospital, a punto de morir, pero que había una medicina que podría salvarla. Y él va a la farmacia a comprar la medicina, solamente la venden en esa farmacia, y es muy cara. Y James explica al farmacéutico que si su mujer no toma esa medicina, va a morir realmente, no tiene otra cura y otra salvación. El farmacéutico le niega la medicina. Y el dilema moral es, ¿James debería robar la medicina? Y ahí cada uno sabrá la respuesta que da a ese dilema moral, ¿no? Pero en función de esa respuesta podemos ver hasta qué punto esos principios o esos valores o esa felicidad están interviniendo en cada uno de nosotros para tomar esa decisión, ¿no? Y cada persona, insisto, no desarrolla todo el mundo ese 6º estadio que es perfecto como lo has definido, ¿no? Pero todo el mundo tiene la capacidad de ver qué es lo que me deja en paz a mí, que puede ser robarla o no robarla aunque se muera mi mujer. Claro. Y entonces desde el plano, digamos, absoluto, no hay nada que esté bien o mal. Estará bien en la medida que tú hayas sido coherente. Pero eso es quiero decir, es tu propia interpretación. Pero este es quiero decir que cada uno tenemos la nuestra, cada uno, y yo creo que esto es lo que plantea este ejemplo, ¿no? Que cada persona, digamos, este aspecto de base que forma parte en el mundo del yoga del Dharma, yo lo voy a reinterpretar según si pertenezco al primer mundo, al segundo o al tercero. Lo voy a reinterpretar dependiendo de mi origen dogmático o no, de mi origen político o de mis condicionamientos políticos. Si, por ejemplo, estoy de acuerdo con que alguien tiene que morir fusilado o ahorcado porque ha violado o ha matado a su vez. Es decir,
Y esto no es una teoría, esto es verdaderamente lo que ocurre en nuestras sociedades. Es la interpretación de los aspectos ético-morales de base, en los cuales el Dharma universal está de acuerdo en no dañar a la otra persona. Claro, pero mi grado de dañar puede sufrir interpretaciones. ¿Me explico? Porque yo puedo defender un daño haciendo otro. ¿Y dónde me sitúo? No sé si me explico, ¿no? Ahí es, por eso yo decía, esto es lo ideal, porque lo ideal es la filosofía perenne, que es los mandamientos, que es los yamas del yoga, ahimsa especialmente, y no matarás. Ya, pero espérate un momento, que acaban de, no sé, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, ¿no? Pero claro, es muy sutil los condicionantes. No sé, José, ¿tú qué crees? Yo entiendo lo que dices, Maite, pero a mí, si yo sigo eso a fondo, a donde me lleva es a la inactividad. Entonces es como que digo, bueno, puede que yo defienda algo y lo esté defendiendo desde mi prisma, no puedo hacer otra cosa, porque al final estamos enmarcando esto dentro del mundo del yoga, o sea, estamos hablando de cómo, como practicantes de yoga, como que yo digo, bueno, yo prefiero actuar y equivocarme y darme cuenta que me he equivocado con esto y aprender de este error, a ponerme en una posición de, como lo estoy viendo desde mí y no sé qué, igual meto la pata y no. Yo lo vivo más así, ¿no? Como equivocarme y aprender del error, y me debato entre las dos posiciones, ¿no? Por supuesto que creo que hay que hacer un constante trabajo de autocuestionamiento, que de esto va el yoga también, ¿no? No, aquí nuestro papel es sacar para que vosotros, sois nuestros invitados, podáis ilustrarnos, no es algo categórico. A mí me gusta mucho cuestionar, yo lo entiendo así, para que se abra, y me resulta interesantísimo todo lo que estáis diciendo. Es más, yo aprovecho este momento para invitar a quienes nos estén viendo a participar también con sus opiniones, porque esto es una conversación absolutamente, unos temas absolutamente abiertos. Sí, importante, y que se habla poco además de estos temas, ¿no? Pero bueno, te he cortado. Bueno, eso, ¿no? Decía como que me debato un poco entre las dos, ¿no? Como que bueno, claro que al final actuamos desde nosotros, con nuestros condicionantes, con nuestras cegueras, con nuestros apegos, con todo esto, ¿no? Pero como que ese es el camino también, ¿no? Trabajar desde nosotros, como decía Montserrat, ¿no? Como que al final tienes que estar acorde con lo que es justo o injusto para ti. Con lo que te deja en paz. Con lo que te deja en paz. Ese es el trabajo del yoga, ¿no? Que precisamente es como un aprendizaje de aprender a conectar con lo que sentimos, que es lo que muchas veces con el sentir profundo, que es lo que igual en el día a día nos pasa por alto, ¿no? Porque tenemos tantas cosas y estamos con tanto ruido que perdemos esa capacidad de autoconciencia, que no es más que eso, ¿no? Soy consciente de lo que siento y desde ahí ahora puedo actuar, lo haga bien o mal, o los demás piensen que está bien o está mal, es condicionado. Es lo que es. ¿No crees que...? Pero es que es inevitable, porque estamos siempre vamos hasta la existencia es condicionada. Y estamos ¿no? insertos en sociedades igual de condicionadas que nosotros. Claro. Quiero decir, y efectivamente. Quizá la paz, es que me estoy acordando de algo que leí en el yoga, ¿no? En algún texto de yoga, que cada uno sentimos en la aproximación al yoga y a la espiritualidad de una manera muy diferente. Unos somos activos, nuestra naturaleza, nuestra profunda, es activa, está más en el karma yoga, ¿no? Y otros que son más devocionales o más... entonces, claro, cada uno busca esa paz
de acuerdo con lo que su naturaleza también le dicta. A mí me colocas en la devoción y yo ahí me debato, ¿no? Me tienes que colocar en otro lado, ¿no? Sí. Solo incidir, ¿no?, que era muy interesante lo que también estaba diciendo José, ¿no?, de no me quiero quedar en la inactividad, ¿no? Quiero seguir profundizando, ¿no? Yo creo que el yoga ahí también nos anima a eso, porque coincido también con Montserrat, ¿no? Vemos lo que hay, lo que podemos ofrecer, ¿no? Y lo que hay no como individuo solo, sino como individuo dentro de un colectivo, ¿no? Y quizá desde ahí efectivamente estaremos condicionados, pero dentro de la sociedad en la que vivimos no estamos ajenos, no somos un alienígena que nos han soltado y que tenemos que... No, estamos insertos en una sociedad en la que nos hemos criado con esos recursos de los que hablábamos, ¿no? Con esos principios, esos valores y esas gafas. Al final nuestra intervención en esa sociedad será desde un plano consciente, y el plano consciente que nos lleve a ver que tenemos gafas con las que miramos a otras sociedades nos permitirá como transformarnos y transformar esa sociedad también, ¿no? Y eso depende, eso me venía ahora a la mente una frase de Simone Weil que venía a decir algo así, no sé con qué palabras lo decía, pero era algo así como que el mismo hecho de querer ver la verdad hace que pueda ser vista, que se vea, que descienda, ¿no? Entonces es esa disposición a querer ver, ¿no? Y eso es lo que igual nos tendríamos que preguntar, y lo que invito a que nos preguntemos, ¿no? Estoy dispuesta a ver, o sea, estoy en la actitud de apertura de ver, tanto si lo que veo me gusta como si lo que veo no me gusta, ¿no? Pero de ver, de mirar. Esta es un poco la aportación que para mí, por lo menos personalmente, debe hacer el yoga a cada persona que nos consideramos practicantes, ¿no? Dices, al fin el yoga que te da, para mí esto es muy claro, esto que tú estás diciendo, pues que me ayude a ver, ver, este ver del que tú estás hablando sería algo muy importante que el yoga nos ayude a esto. Es importante y para mí esencial. Esto es la clave de la práctica de yoga, ¿no? Como yo voy despertando en mí una vista un poco mejor, ¿no? Sería como ir quitándote las gafas. Ya. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que tiene o que ver con menos, eso. Como ir bajándote la graduación, sí. o que vayan, ¿no? Efectivamente. Pero que al final yo vuelvo a lo mismo, no sé si es una cosa muy idealista, pero para mí tiene todo que ver con desarrollar ese proceso de verte también a ti con más claridad. Cuanto más claridad te ves tú y te conectas y te sientes y te entiendes, más claramente puedes ver a la otra persona también, ¿no? Mi experiencia es esa, por lo menos. Sí, la cuestión también la planteaste, creo que al inicio, es decir, es si este proceso, creo que fuiste tú que hablaste de esto, ¿no? Es si este proceso de verte a ti mismo termina, que es, yo por lo menos en mi experiencia de muchos años de yoga, lo he visto, lo que más he visto. No lo que menos, lo que más, que es que ese proceso de mirarte, termina verdaderamente haciéndote en aislamiento, una persona que no hay alrededor, no hay mirada hacia afuera, ¿no? Y eso es triste, que el yoga termine. Para mí, sí. En nombre del yoga, que una persona al final termine así un poco, ¿no? Pero... Bueno, y es que al final acabamos convirtiendo también el yoga en un objeto más, en una identidad, ¿no? Esa identidad de yogi, no yogi, claro, el que es, el que no, esto, ¿no? Es como el yo meditador, ¿no? Ahora soy meditadora, ¿no? Sí. Y ahora soy yogi, y ahora soy... Y al final, bueno, pues son más capas del ser que en realidad simplemente pues es y va siendo en cada momento... pues se va manifestando, se expresando como se expresa, ¿no? Pero sí que es una lástima que aquello que debería servir para liberarnos un poco de esa conciencia individual, así limitada, pues acabe, bueno, sustituyendo una por otra, ¿no? Ay, no, yo antes era muy superficial, ahora soy muy espiritual.
pues bueno, pues hemos sustituido al final una etiqueta por otra, ¿no? Exacto, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que sí, todos. Sí. Yo no sé si queréis añadir algo más o sacar un tema relacionado con esto que os esté ahí. Bueno, yo he venido un poco con esta cosa de la implicación social y de la implicación política, pero más que nada porque parece que son dos campos que están muy reñidos, ¿no? Y que se pelean mucho. Yo me acuerdo que una vez hice una publicación que era compartir una publicación que había visto, ¿no? Que decía algo así como, iban a ser las elecciones en Estados Unidos y decía algo así como no votes a nadie, no me acuerdo muy bien cómo era, ¿no? Pero algo así como no votes a nadie que quiera perjudicar o hacer daño a cualquier persona que tú conozcas. Era algo así, ¿no? O decían como, si tienes a alguien a quien quieres que sea inmigrante o que sea gay o que no sé qué, o no sé cuánto, no votes a nadie a ningún partido que quiera dañar a estas personas, ¿no? Y me pareció una reflexión interesante, la compartí y me llegaron varios mensajes privados diciéndome, tú eres yogi y tú no tienes que hablar de estas cosas, ¿no? Que era una forma fina de decir, no digas esto que a mí no me conviene porque yo estoy en otra línea de pensamiento, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Decir, ¿qué es esta idea de si eres yogi no te puedes meter en política o no puedes, no puedes opinar o no puedes incluso estar implicado abiertamente en algo político, ¿no? Yo saqué en una conferencia en la escuela este tema, ¿no? Hay un voto yogi. ¿A quién votan los yogis? ¿Hay partidos que tengan más que ver con la ideología del yoga que no? Sí. Madre mía. Yo soy muy kamikaze. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, lo interesante es la conclusión. Hubo pelea. Para saber a quién votamos, ¿no? Estas elecciones. Hubo pelea porque, claro, ahí están las dos cosas, ¿no? Si el yoga es inclusivo, es decir, yo tengo alumnos y alumnas de todas las tendencias políticas. Es obvio, ¿no? Porque en algunos aspectos se ve. Y está fenomenal, porque la conciencia tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Por otro lado, digo, qué importante sería la conciencia en el mundo político, ¿no? Lo bueno sería que hubiera algún partido que unificara todo lo que consideramos justo, ¿no? No solamente la inclusividad, sino temas económicos, temas... Claro, este es el tema para mí. Claro, este es el tema. temo lo peor. Que es uno u otro. Bueno, todos defienden lo mismo, donde está el problema es en la forma en las gafas que llevan. Mira, yo en esta charla yo dije, vamos a hablar de política hoy. Y digo, vamos a empezar compartiendo cuál es la primera palabra que os viene cuando menciono política. Y una de las que más se repite es la corrupción. Entonces, como la relación con la política está muy sucia, ¿no? Si buscas qué es política, uno de los principios de la política es un compromiso para buscar el bien común. Exacto. Como el yoga. Como el yoga. ¿No? Realmente, idealmente sería esto. En ese sentido buscamos lo mismo. Sí, sí. Pero luego están todos los temas hay de todo, del lío del poder. Hay de todo y un yoga no es igual que otro. Y un partido no es igual que otro, y un político no es igual que otro. Hay mucha identificación egoica con mi partido, con mi sistema, con mi equipo de fútbol, con todo esto, desde que ahí nos relacionamos. Es ¿no? identificación, al final, volvemos un poquito al principio, ¿no? Esa identificación que necesitamos, ¿no? Porque es puro individualismo, es una identificación de grupo, ¿no? Tenemos en yo y los míos. Yo estoy con los míos, con los buenos. Y esto son que forma parte de la polarización. Eso es que nos están también metiendo en... Pero es que también tiene que ver con una cosa que se llama identidad social y que el ser humano necesita. Y no hay más que ver cuando viajamos fuera de nuestra cultura o de nuestro país o de nuestro entorno y lo primero que hacemos es buscar signos y símbolos que nos identifican con nuestro entorno, nuestro país y nuestra cultura más cercana. Y como critiquen la tortilla de patata, tenemos un problema. Es decir, nos identificamos con lo que está permeando en nuestra cultura, ¿no? Y es muy bueno lo que has mencionado, porque yo me siento también muy en tu línea. Yo debería haber colgado el hábito de yogini, porque me dediqué 7 años a trabajar en una ONG, ¿no? Y de una manera muy activista, además. Entonces, sí que es verdad que son temas como que parece que están ajenos a nosotros. Y lo que decía Montserrat, al final es una etiqueta más que tengo como el carnet de conducir en mi cartera.
Pero lo que hay detrás de esas etiquetas o esos carnets al final no deja de ser una persona, ¿no? Con unas ideas y con unos pensamientos. Y es muy, muy interesante. Bueno, ¿y volviste a repetir la experiencia de...? No, pero me están dando ganas de repetir. Para mí todo lo que habrá reflexión y todo lo que... Para mí es súper importante como profe también sacar como los temas incómodos. Eso es confrontar, ¿no? Para mí el yoga en general está súper falto de la energía confrontadora y creo que para mí es importante. Para mí también. Bueno, venimos de una cultura o de unas enseñanzas cuya transmisión es a través de una persona, no de una comunidad. Me explico, Sí. no del diálogo o de la confrontación dentro de la comunidad, sino de lo que dice un gurú. Y, por supuesto, hombre, hasta donde sabemos, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema, pero esto es así, por lo tanto, y donde no se cuestiona la interpretación de esta persona. Es muy difícil que el mundo del yoga haga o acepte, por lo tanto, debates o confrontaciones dentro de la comunidad sin roces. Yo personalmente creo, y esto lo hemos conversado en algunos otros programas que hemos hecho, personalmente creo que la mujer o la femenino, pero sobre todo la llegada de la mujer al yoga, está planteando una nueva dimensión de los planteamientos. Los planteamientos se están empezando a hacer en comunidad. No vengo yo, que soy la gurú de turno, y simplemente acepto preguntas, pero no confrontación. Preguntas a las que yo respondo, por supuesto, con la verdad, claro, la gran verdad. Eso sí que son gafas, ¿eh? Esto es narcisismo, Entonces, básicamente. esto yo creo que en el yoga del futuro, o sea, creo en la evolución del yoga como una evolución hacia ahí, en muchos otros ámbitos digamos, de los caminos espirituales, ¿no? No sé cómo lo veis esto. Yo estoy muy de acuerdo. Yo también. Yo no lo tengo tan claro, porque, bueno, ya llevo rato que también cada vez que decimos el yoga, digo, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con el yoga, no? Porque al final puede ser el yoga de la Bhagavad Gita, que es Karma Yoga, Bhakti Yoga, tal, puede ser el yoga de la Ashtangi, puede ser el yoga clásico de Patanjali o el yoga del Hatha Yoga, y bueno, y estamos ya en enfoques como muy distintos. Y bueno, y con lo de la figura esta figura de referencia, o de nuevo, ¿no? Volvemos a entrar como en una dicotomía que no sé si tiene por qué ser dicotómica, ¿no? O la figura de un referente al que obedezco ciegamente, como ha podido ser en la tradición y como es para muchas personas, pero que si no lo hacen con un gurú, que además al final se ha desprestigiado una palabra que en sánscrito no tiene esa connotación negativa, ¿no? Y que también habría que volver a revalorar qué uso estamos haciendo de la palabra gurú. Pero si no, la persona que necesita hacerlo con el gurú, si no lo hace con ese, lo hará con otra persona o con un partido Montserrat, político. Ese cambio es solo de ahora, del siglo XX y XXI. Eso anteriormente era de por vida con una única persona. Era Había de por muy vida poco con una única cambio. persona, pero por ejemplo es decir, igual no se le discutía de confrontar como tal, pero sí que un buen gurú, un buen maestro, siempre te diría cualquier duda que tengas, plantéamela, Sí, porque sin tú duda. tienes que ir llegando a través de una comprensión tuya. Sí, pero el claro, es esto, maestro la no duda. puede recorrer Solo eso. acepta preguntas, pero no acepta confrontación. Esto es lo que está cambiando para mí. Y la figura de la persona que lleva en mano su verdad y que en la historia ha sido hombres y que ha sido el llamado gurú, es fruto de la sociedad patriarcal. Por favor, esto no podemos olvidarlo. Sí, y sigue siéndolo. Claro,
Pero cuando dices que sin cuestión, o sea, que no se puede confrontar, ¿a qué te refieres? O sea, ¿para qué o yo no quién puedo necesita discutir la verdad del confrontarlo? gurú, no la puedo discutir, ni la puedo poner en duda. ¿Esto quién lo determina? ¿Esto quién lo dice? Bueno, yo lo he vivido. Yo personalmente, siglo XX y siglo XXI, y conozco el mundo del yoga. Sí, ahí depende estructuras dentro del yoga. Ahí depende desde qué lugar se coloca el gurú y también desde qué lugar se coloca el alumno, porque la salud en esa relación es responsabilidad de las dos partes, yo eso lo tengo clarísimo. Como que ponemos todo el peso en el gurú, pero luego tú como alumno también tienes la responsabilidad de decir, tú no querrás que te cuestione, pero te voy a cuestionar. Si la cuestión no es si la cuestión es si debe haber gurú, me explico. La cuestión no es ya cómo nos relacionamos con el gurú, sino si debe haber estructuras patriarcales. Yo ahí vuelvo a lo que dice Montserrat, es otro debate. Desde el significado original, igual lo tenemos que... Desde el significado original para mí sí, sería una maravilla, pero bueno, es que igual que en la política, el poder corrompe. Es difícil luego para las personas manejar cierto tipo de poder, ¿no? A menos que estés autocuestionándote todo el rato, ¿no? Qué bonito tema, de verdad que sí. ¿Qué ibas a decir, Laura? No, que al final también responde mucho al momento social en el que cada uno se encontraba, es decir, la tradición patriarcal que ha existido y existe a día de hoy, efectivamente en sociedades pues de un ámbito más rural, más... bueno, de la cuna donde estamos hablando, ¿no? Del origen de esa palabra gurú y del origen de todo ese linaje y esa tradición, se prestaban más al liderazgo por parte de una persona, pero lo hemos visto en otras muchas religiones y lo hemos visto en muchos otros ámbitos. Yo creo que al final vamos evolucionando y también buscamos una autogobernanza y eso es lo que hace que deseemos confrontar y que tengamos un espíritu quizá más crítico, ¿no? Y quizá igual que el pensamiento clásico del yoga ha ido evolucionando, ha derivado en diferentes corrientes y sigue evolucionando a día de hoy, cosas que a lo mejor antes eran impensables, por ejemplo, que nos sentásemos aquí a hablar de esto. También yo creo en ese futuro de crítica, no destructiva, sino una crítica constructiva y una construcción de esa idea del yoga. Me da igual si se llama, si vamos a lo tradicional para que se llame gurú siempre y cuando se rompa con esa idea patriarcal, pero sí que es verdad que esos referentes deberían prestar a esa evolución y a esa crítica y a esa autogobernanza de cada uno, ¿no? Del aprendiz y del maestro. ¿Quiénes son nuestros maestros a día de hoy? ¿O nuestras maestras? La cuestión es que en base a este proceso evolutivo en relación a estas jerarquías y a estas formas de transmitir en todos los caminos espirituales, pero especialmente en el yoga, las enseñanzas, el problemón gordo es cargarse la relación con el tú. Es decir, porque volvemos a la sociedad individualista, es decir, lo que yo no puedo es cargarme ni el respeto ni cargarme la consideración o el reconocimiento de que tú sabes de aquello más que yo y por lo tanto te escucho, me explico y aprendo, ¿eh? Claro, para mí estamos ahora mismo bailando entre los dos extremos. Y esto lo tenemos también en el sistema educativo, es la pérdida del reconocimiento del otro como maestro o como maestra. ¿Me explico? Exacto. Sí, sin meterme en camisa de 11 varas, simplemente, y volviendo al tema, es esto, ¿no? Que para mí este proceso evolutivo no tiene ese equilibrio todavía, pero lo está buscando. Es decir, cómo yo salgo de las estructuras patriarcales al uso, donde hay una única verdad que representa una persona, sí o sí, y esto lo convierto en una estructura de comunidad, de crítica, de diálogo, de cuestionamientos, sin cargarme el estatus de una persona que es tu profesor y que por lo tanto es profesor tuyo porque sabe más que tú.
Me explico ya. Porque tengo algo que aprender de él, sabe más de yo tiene un camino. pero tengo algo que me hace decir, oye, esto que está diciendo de guiarme en el aprendizaje. Exacto, ¿vale? Y que eso, pero que eso me permite una movilidad, es decir, creo que no estamos en ese punto, sino que estamos en el proceso, en medio hay mucho movimiento, incluso desagradable. Confusión, hay mucha... Sí. Sí, yo también creo que es importante que la relación entre maestro-discípulo, si usamos así el vocabulario tradicional, ¿no?, es efectivamente una cosa de a dos, con los riesgos de un lado y del otro y con las ventajas también y el aprendizaje de un lado y de otro. Para mí, claro, una vez más, como siempre tenemos que ir definiendo los términos, y para mí el verdadero maestro es aquel que al final apela a tu ser profundo, apela a tu propia autoridad interna. No es alguien a quien le dices, bueno, mira, esta es mi vida y dime tú lo que tengo que hacer con ella y ahora yo voy a decir que sí. Por eso antes decía que la persona que hace eso con un maestro, claro, que el maestro se acoja a eso y diga, ah, sí, sí, trae, pues tienes que hacer esto, aquello y lo otro, ya denota que poco maestro es, ¿no?, que algún problema tiene ahí también de ego o de lo que sea. Pero la persona que busca eso en un maestro, si no lo busca en un maestro, lo va a buscar en otras cosas, porque es alguien que está huyendo de la responsabilidad de su propia vida, de su propio sentir. Y bueno, yo tengo la experiencia de que las personas que para mí han sido maestros o referentes, y no solo personas, porque a veces también hay momentos de la vida en que una situación que es maestra, apelan a eso, a ese sentir profundo y a esa autoridad interna, ¿no?, te devuelven, ¿no?, es un espejo que te devuelve a ti. Estoy de acuerdo totalmente, sí. Hay que saber discernir una vez más, ¿no?, quién realmente genera honestidad y genera verdad y profundidad, y quién te vende la moto, ¿no? Sí. Es muy interesante además lo que estás diciendo, porque yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? La primera es la necesidad del ser humano de ser guiado. ¿Hasta qué punto quiero hacerme responsable de lo que sucede en mi vida y hasta qué punto necesito que alguien tire de mí, ¿no? Y por otro lado hay un tema muy interesante que es la relación entre profesorado, alumnado, maestro, maestra y discípulo, discípula, ¿no? Y se nos pone el pelo de punta, pero hay que hablar de autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de esa autoridad hay muchas maneras de ejercerla, ¿no? Desde la más coercitiva, te castigo, no te hago caso, de cualquier manera, no un castigo tiene por qué ser copiar 100 veces, pero efectivamente hay una que es la de referente, no desde la parte idealizada, sino desde la parte que tú me enseñas a por qué esto es así, me enseñas a qué gafas llevo, me enseñas a esto me beneficia, porque me permite aprender, me permite avanzar, me permite autocriticarme, me permite construirme como persona, ¿no? Y creo que cuando hablamos de gurú, es la tradición más clásica, o la etimología de esa palabra va más a eso, no va a lo que luego se ha construido. Lo que pasa es que en múltiples ámbitos, ya no solamente los espirituales, también en el ámbito educativo, la autoridad no se ha sabido gestionar, porque ese miedo a perder ese referente, como hablaba Maite, ¿no?, ese miedo a decir, ¿cómo le quito el gorro de que sabe más? No porque tenga a lo mejor más conocimiento, sino porque sabe mostrarme las herramientas que necesito para llegar a ese conocimiento, ¿no? No se ha sabido gestionar, y yo creo que en este ámbito tampoco, pero inevitablemente tendrá que caminar, ¿no? Y tendrá que ofrecer esa parte que estamos demandando, de alguna manera muy implícita, ¿no? Los yogis, las yoginis, ¿no? Ya no me vale con el gurú que sea manido, o que sea malinterpretado, o que sea establecido por una sociedad patriarcal. Ahora me vale con un cuestionamiento desde una visión interna, una comprensión y planteo un tema y quiero que hablemos, ¿no? Quizá hacia eso, ¿no? Yo creo que me parece que lo dejamos aquí, si os parece bien. Muy bien. Yo vuelvo a decir a quienes nos estén viendo, les emplazo a que nos manifiesten también, que nos expresen sus opiniones sobre todo esto que hemos estado hablando hoy, y en nuestras redes sociales, las de la Escuela Internacional de Yoga y las de Yoga en Red,
en estos mismos canales en los que nos está viendo, así que por favor anímense y dennos su opinión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas gracias. corazón, por lo interesante de vuestros planteamientos y reflexiones. Nos vamos a ver más, si lo queréis. Namaste. Gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias.